Esa fue una entrevista que realizamos en el año 2022 o 21. Fue 21 y correcto. Sí. ¿Ustedes saben qué pasaba por esa fecha? La pandemia, ¿verdad? Y el pastor Rondón llegó, ahí nos quitamos la mascarilla, ¿verdad? Porque ya solo estábamos él y yo y tuvimos una entrevista. Y pues hoy tenemos otra entrevista y lo vamos a hacer a manera de preguntas, podríamos decir, inquietudes que muchas veces surgen dentro del pueblo de Dios y algunas preguntas de la lección, ¿verdad? Arrancamos con la primera pregunta. Por ejemplo, pastor, ¿qué significa hoy para el pueblo de Dios, para la humanidad, la cena del Señor? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene en estos tiempos? Bueno, el servicio de comunión ha tenido desde que el Señor lo instituyó allí en la última cena que Él tuvo con los discípulos, donde Jesús hizo una transición entre la Pascua que se celebraba desde el Éxodo a lo que es la cena del Señor, al Él decir, levantando la copa con el vino, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y entonces Él dice, celebren esto en memoria de mí. Así que cada vez que nosotros celebramos el servicio de comunión, la cena del Señor, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, como Él mismo dijo. Y Él prometió al tomar el vino y compartirlo con los discípulos, de cierto os digo que no beberé de nuevo de esta copa, de este vino, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Así que por decirlo de una manera, Él ha estado ayunando de ese vino hasta que nos reciba a nosotros allá en el reino de los cielos. Ahí está bien interesante porque sabe que la lección nos da nos hace como sumergirnos en lo que es el santuario, ¿verdad? Y lo que esto representa para nosotros. Pero yo también tengo una pregunta para el pastor, ¿ok? ¿Cómo refleja esta asombrosa verdad? Aunque sea vagamente lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros y lo que está haciendo ahora en nuestro favor en el santuario celestial. Bueno, el servicio que se realizaba a diario en el santuario terrenal y que tenía también una celebración el día antitípico del juicio, el día de Yom Kippur, una vez al año, todo el servicio del santuario era un drama que mostraba mediante figuras, mediante símbolos, mediante hechos y personajes, todo el ministerio de Cristo, desde ser la ofrenda perfecta por el pecado, el Cordero. Así lo introdujo Juan cuando lo presentó. He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan lo señaló como alguien que vino a morir. Hay gente que teniendo, por decirlo de una manera, analfabetismo bíblico, ignora que Jesús vino a morir. Él vino a morir. De hecho, nació en un pesebre, o sea, nació donde nacen los animales que se sacrifican. Exacto. Así que Él nació señalado para morir, vino como cordero. Y eso era ejemplificado en el santuario. Así que cuando Juan el Bautista lo señala como el Cordero, dirige la mente de sus oyentes allí en el pueblo judío hacia el santuario, los oficios que se realizaban. Pero una vez Jesús muere como víctima, derramando su sangre preciosa en nuestro favor, entonces ahora realiza el ministerio de sacerdote, sumo sacerdote. Excelente. Y dice entonces la Biblia en Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y es ministro del verdadero santuario, el que edificó Dios y no el hombre. Así que Jesús, tanto el Cordero, el sacerdote, todo lo representaba a él. Y lo que se hacía durante todo el año también apuntaba al ministerio de Cristo en nuestro favor. Excelente. Tal vez la pregunta 8 fue respondida, ¿verdad? Que estamos haciendo de abajo para arriba, Sí. porque la pregunta número 8 dice, ¿qué significa el hecho de que nuestros pecados, de que el pecado de aquel entonces del pueblo eran llevados al santuario, a la casa de Dios por medio de la sangre de los animales? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando una persona, un pecador, llevaba un cordero, la persona colocaba la mano sobre la cabeza del cordero como representando que el pecado, la falta que había cometido la estaba transfiriendo al cordero. Okay.
Y como simbólicamente la culpa la tenía ahora el cordero y la paga del pecado es muerte, había que sacrificar al cordero. Pero en esa sangre que se derramaba allí en el santuario, allí se estaban derramando simbólicamente los pecados. Así que imagínense la cantidad de pecados que se acumulaban durante el año. Y por eso, una vez al año, el día antitípico del juicio, el día de Yom Kippur, era el día de la expiación, era el día que con una sangre limpia, en la que ningún sacerdote, ninguna persona colocaba su mano sobre el macho cabrío por Jehová, una sangre limpia, con esa sangre el sumo sacerdote con la mano ensangrentada se paseaba en todo el santuario y entraba única vez ese día al lugar santísimo, como recogiendo simbólicamente con esa sangre limpia del macho cabrío, el macho expiatorio, recogiendo los pecados que se habían acumulado y limpiándolos. Pero solo eran limpiados y eliminados porque eran colocados ahora sobre otro macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás, solo los pecados que eran confesados y llevados al santuario. El que no confesaba su pecado era cortado de su pueblo porque él tenía que pagar el mismo. No utilizó el medio que Dios diseñó para transferir el pecado del pecador al cordero, del cordero al santuario y del santuario al macho cabrío por Azazel, y ahí eliminarlo, llevarlo al desierto. Así que solo los pecados que son confesados aceptando a Cristo son llevados al santuario y un día serán eliminados, colocados sobre el instigador del mal. O sea, ya el pastor está contestando todas las preguntas de una vez. Pero es importante, pastor, porque sabe que en el Antiguo Testamento encontramos lo que es justamente el santuario, bien como usted decía, pero para muchos cristianos esto no tiene gran importancia para nosotros hoy. ¿Qué usted podría decirnos en cuanto a la importancia que tenía en la antigüedad y la importancia que tiene para nosotros hoy? Bueno, en la antigüedad ellos veían en cada oficio del santuario al que habría de venir. Hoy cuando estudiamos el santuario vemos al que vino y el que ha de venir. Sí. Vino, pero regresará otra vez. Y es importante el hecho de por qué, como usted decía, no le prestan atención a esa verdad otros cuerpos religiosos, otras iglesias dentro de la cristiandad, siendo una verdad cardinal en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una verdad tan evidente, ¿por qué nadie más le presta atención? Lo que ocurre es que en Daniel capítulo 8 se profetizó que vendría un sistema religioso, el cuerno pequeño, que tiraría por tierra la verdad, pisotearía el santuario y lo que él representaba, el continuo, todo lo que se hacía continuamente en el santuario, como el sacrificio, el encendido de las lámparas, el pan en las mesas, el incienso en el altar, todo lo que era continuo iba a ser detenido. Y eso lo hizo el sistema de la iglesia romana durante la época medieval. Durante la época medieval se echó por tierra toda la verdad del santuario. Lo primero que se hizo para echar por tierra esa verdad fue instituir otro sistema de sacerdocio aquí en la tierra, sí. para que no se mirara al sacerdote, al sumo sacerdote que estaba en el cielo, porque la persona entonces podía ir donde un sacerdote aquí en la tierra y confesarle sus pecados y creer que cuando ese sacerdote humano, instituido por un sistema puramente humano, anticristiano, le dijera, ego te absorbo o yo te perdono, que en ese momento la persona era perdonada. Pero no se echó solo por tierra la intercesión de Cristo mediante un sistema sacerdotal aquí en la tierra, sino que también, como ya no se iba a orar al Padre, sino que se enseñó que habían otros intercesores, incluyendo una intercesora a la que habrían que orarle ahora y en la hora de nuestra muerte. No digan amén allí. Sí, así que se dejó entonces de orar y entonces se repetían rezos. Se dejó de orar y entonces la Biblia dice que no 6 vanas repeticiones cuando oren. Y entonces justamente eso es lo que son los rezos, vanas repeticiones. Piense, por ejemplo, en el rosario. El rosario es pura repetición, es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones de los misterios y 5 glorias. O sea, pura repetición. Y entonces ese sistema hizo exactamente lo contrario a lo que decía la Biblia. Jesús dijo en Mateo 23 que en asuntos espirituales a nadie llamemos Padre aquí en la tierra. ¿Y cómo le llaman a los sacerdotes? Padre. También, o sea, exactamente lo contrario a lo que dice la Biblia es lo que ese sistema ha instituido. Los panes, diga, porque los panes representan la palabra. Que Cristo dijo, no solo del pan material, vivir el hombre, sino de lo que sale de la boca de Jehová, o sea, su palabra. El pan
tampoco se miró más la palabra porque las tradiciones sustituyeron la Biblia y entre la lista de libros prohibidos por el tribunal llamado el Santo Oficio de la Inquisición estaba la Biblia. Y finalmente la luz, que representaba en el candelero la testificación, porque Cristo dijo así: alumbre vuestra luz delante de los hombres, eso fue sustituido. No se testificó de la palabra durante toda la Edad Media, se apagaron las lámparas, se apagó la lámpara y por eso fue una época de oscuridad. Se le llama la Edad Oscura, la edad de la Edad Media, que frenó incluso hasta el adelanto científico, porque la palabra es la que lleva al adelanto en todos los órdenes. La palabra de Dios tiene poder. Nosotros vamos acercándonos a temas un poco más cuidadosos a las personas candentes, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de paralelismo. Si usted tiene alguna pregunta bíblica específica para el pastor en cuanto a alguna profecía, bueno, abrimos la oportunidad, pastor, al público. Recuerden que esta entrevista está siendo grabado, así que abrimos la oportunidad, levantar su mano, le llevamos un micrófono para que haga su pregunta, porque queremos ser abierto, ¿no? Para que los hermanos también pregunten. Pero la pregunta que me corresponde a mí hacerle esta oportunidad es un tema que no todo el mundo quisiera escucharlo. A veces solo se habla en el ámbito adventismo. Y la pregunta dice: ¿qué papel desempeña la santidad y la santificación en la observancia del sábado? Bueno, el sábado fue dado justamente para santificar, para mantener la santidad del hombre. Y una vez cae en pecado, el sábado entonces juega el papel de traerlo de nuevo para santificarlo. Por eso el Señor dice allí en Ezequiel capítulo 20, versículo 20 y 12, dice: y les di también mi sábado, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, como señal que yo soy Jehová vuestro Dios, que los santifico. O sea, el sábado santifica. Cada vez que nosotros reposamos el sábado, estar expuestos a la santidad del sábado en el reposo, eso va afectando positivamente nuestra vida para santidad. Recogernos de las cosas comunes y entrar en su reposo cada sábado, eso nos santifica. Apartarnos cada séptimo día, 24 horas en forma exclusiva para el Señor. Por eso no es solo dejar de trabajar, por eso no es quedarse en casa, no, es hacer la voluntad de Jehová en su día santo, porque no es nuestro día de descanso, es el día santo para Jehová, reposo para Jehová, envueltos en las actividades comunes, sirviendo a Dios, adorando a Dios y sirviendo al prójimo. Para eso fue hecho el sábado. Si hacemos eso, dice el Señor en Isaías 58, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mira, es interesante, pastor, porque en la actualidad, sabes que está de moda lo que es el cristianismo. O sea, cualquier artista famoso que anda por ahí haciendo y deshaciendo, dice: yo soy cristiano, y la gente le creen. De hecho, nosotros no podemos juzgar a nadie con relación a esto. Bueno, todo el mundo que dice que es cristiano. Y todos viven bajo la fe de Cristo. Así, la fe de Cristo. Pero, ¿qué importancia tendría para aquellos cristianos que profesan ser cristianos, valga la redundancia, pero que también, ¿cómo podemos vivir de acuerdo a las profecías que están plasmadas en la Biblia en relación a nuestra vida cotidiana como creyentes en Cristo? Sí, no es juzgar. Jesús puso cada cosa en su lugar. Y Él dijo, aunque nadie conoce el corazón de otro, pero Él dijo: por su fruto lo conoceréis. Así que cualquiera por ahí en el mundo artístico, en el arte en sentido general, en la política, en lo que sea, que diga ser cristiano, porque ser cristiano está de moda, como usted dice, pero su fruto dicen otra cosa. El nosotros decir, eso no es cristianismo, eso es una vulgarización del cristianismo, eso no es juzgar, eso es colocar cada cosa en su lugar. Jesús lo hizo. Y Jesús de paso dijo a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, si alguien viene anunciando un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Así que nosotros no es juzgar, es colocar cada cosa en su lugar, y la verdad hay que decirla, porque si no hay personas que van a ser confundidas y engañadas en este tiempo donde la línea que separa el error de la verdad es tan delicada. Ahora nosotros, como siervos y siervas de Dios, tenemos que ser un ejemplo, un referente, que se note la diferencia, porque aquellos
hijos e hijas de Dios, gente que están buscando de Dios de corazón, que están en otro cuerpo religioso, en otras iglesias dentro de la cristiandad, van a ser traídos por el Señor. Él lo dice. En Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Esa gente de Babilonia cuando llegue no puede encontrar lo mismo que está mirando allá. Por eso debemos tener una línea de demarcación bien clara. Y el adventismo no es solo un cuerpo de doctrina, no es un cuerpo de creencias nada más. El adventismo es una cosmovisión que nos dice que en este mundo no todo es bueno, que en este mundo no hay un solo Señor. Cristo dijo que hay dos señores y que no se puede servir al mismo tiempo a los dos. Y Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y por último, el adventismo es un estilo de vida. Ese estilo de vida que nos delata sin nosotros decir una palabra. Donde vamos, la gente puede todavía sacarnos nuestra comida aparte, porque lo que comemos, cómo vestimos, cómo nos adornamos, todavía somos diferentes. Aún dentro de la cristiandad, esa identidad no podemos perderla, porque el adventismo es un estilo de vida y eso es lo que predica antes de que abramos nuestra boca. No perdamos la identidad, porque cuando el Señor traiga a los hijos que tienen Babilonia, no pueden encontrar lo mismo que lo que dejaron allá. Tienen que encontrar un pueblo diferente que va camino al reino de los cielos. Así es. Ahora vamos a una pregunta que, pastor, nos encontramos en un mundo de caos, un mundo donde se escuchan rumores de guerras. ¿Verdad que, hermanos, escuchamos todas esas cosas? El público dice que escuchamos que una madre mató a sus hijos, un padre violó a su hija. Vivimos en un mundo de injusticia. Entonces surge la pregunta, ¿qué papel juega específicamente el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel en estos tiempos que vive la humanidad? Bueno, la revelación del Apocalipsis y del libro de Daniel nos dicen que el caos que está describiendo nuestro hermano, que vemos a diario en las noticias, a nuestro alrededor, no tenemos que ir lejos ya para ver la realidad que está viviendo nuestro mundo, que ese caos no es para siempre. Y esas son las buenas nuevas que encontramos en Daniel y Apocalipsis, que el Dios del cielo muy pronto levantará un reino que no será jamás destruido, un reino que no se corromperá, que el Señor terminará con el dolor, la enfermedad, la muerte para siempre, la incertidumbre, el temor, la inseguridad que se vive en esta tierra, que eso tendrá un fin. Daniel es que introduce la terminología del tiempo del fin, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Y aunque será tiempo de angustia, en ese tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Y Apocalipsis termina diciendo que Dios secará toda lágrima. Así que son libros de esperanza. Se habla mediante símbolos extraordinarios. Qué bueno que el que lo estudia, tanto Daniel como Apocalipsis, sepa que son símbolos, que allí las bestias, los cuernos, todo eso representa sistemas, poderes, naciones, que no son monstruos que van a aparecer en esa forma, no, tranquilo. Eso representa naciones y reinos. Por eso hay que permitir que la Biblia sea su propio intérprete, no sacar textos fuera de contexto, lo cual es un pretexto, sino dejar que la Biblia se alumbre a ella misma y que sea el Señor quien nos guíe a toda verdad. Pero Apocalipsis y Daniel son dos libros de esperanza en medio del caos. Es interesante, pastor. Fíjese que en esta era tan moderna, donde usted simplemente a través de un clip puede tener un sinnúmero de definiciones en relación de algunas profecías bíblicas, mucha gente están confundidas. O sea, hay personas que justamente no son cristianas porque dicen, bueno, yo no sé a quién creerle, porque uno me dice una definición de esto, otro me dicen una definición de lo mismo, pero muy diferente, muy distante a la que el otro le dio. Entonces mucha gente está confundida. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos distinguir entre una interpretación correcta de la profecía y una interpretación falsa de la misma? Lo primero es que cualquier interpretación de la profecía que no sea historicista es falsa. O sea, aquellos que de repente le dicen a usted que en un futuro, después que la iglesia ya no esté aquí en la tierra, se va a aparecer un anticristo, y usted sabe que eso es falso, porque está dándole una interpretación a la profecía que es futurista.
Y Juan cuando escribió, el mismo Pablo cuando escribió dijo, ya este poder está a punto de iniciar y pronto, después que cayó el sistema del Imperio Romano, inmediatamente comenzó el anticristo como sistema a actuar y que en el tiempo final va a imponer la marca, el número y todo lo demás. Pero es historicista la forma correcta de interpretar la profecía. ¿Quién dio ese sistema de interpretación? Lo dio el ángel que le dio las profecías a Daniel. Después de mostrarle a Daniel, mediante 4 grandes bestias y un cuerno pequeño, toda la historia de 2500 años o un poco más resumida en unos cuantos versículos, él fue que le explicó, mira, estamos en el reino de Babilonia, después se levantará otro que será tal, será Medo-Persia, después un tercero que será Grecia, hasta los nombres se dan en el libro de Daniel, y después un cuarto, una bestia espantosa y terrible que representaba el Imperio Romano. Sí. O sea, él es el ángel el que le dice cómo interpretar. No fue que Daniel se puso a meditar un día y dijo, pero esto debe significar tal cosa. No fue que Daniel vio uno de los diarios que se publicaban en Babilonia y de repente con un titular quiso interpretar una profecía. No. Dios fue que entregó el sistema correcto de interpretación profética, que es el historicismo. Significa interpretar las profecías a la luz de la historia o interpretar la historia a la luz de la profecía. Pero aquellos que creen en el futurismo, que es que eso se va a cumplir después que la iglesia no esté aquí, le están restando importancia para el tiempo presente a todo lo que hay en la Biblia. Y número 2, los que creen en el preterismo, que es otra corriente de interpretación profética, dicen que no hay que leer eso de Apocalipsis, que eso se cumplió en un lejano pasado, en Nerón, en Antíoco. O sea, noten cómo unos se van y sitúan eso en el pasado, que ya eso no tiene importancia, y otros le dicen, no, eso es porque usted está en el cielo, que va a cumplir con lo que se queden aquí. Que también es falso, porque esos enseñan que para ir al cielo, lo del futurismo, lo que enseña el rapto, ellos enseñan que para ir al cielo hay 2 vuelos. Que los que no se vayan en el primero tendrán 7 años para prepararse para irse en un segundo. Cuando la Biblia dice que hay un solo vuelo para el cielo y más serio, que los boletos se acaban antes de que Cristo venga, cuando la puerta de la gracia se cierre. Así que mire qué astuto es el enemigo. Por eso ningún error es inofensivo. No es simplemente decir, bueno, que cada uno crea lo que crea, teniendo a Cristo en su... No, es que ningún error es inofensivo. Todo error llevará finalmente a que las personas se pierdan, a menos que acepten la luz de la verdad. Hay una pregunta del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Oscar. ¿Alguien me hace favor de un micrófono, por favor, a Oscar? Yo sé que a veces hay inquietudes, ¿verdad? En el público y quisieran hacer alguna pregunta, pues esta es la oportunidad. Recuerden que meramente no estamos siguiendo el folleto, lo hicimos al principio, ahora estamos tocando preguntas un poco más fuertes. En áreas o en lugares donde viven los musulmanes, hay persecuciones a los cristianos y hasta causarles la muerte. Entonces la pregunta es, no se habla de ellos, de cómo actúan los musulmanes. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros ante lo que no se habla de ellos? Bueno, cuando dice que no se habla de cómo actúan los musulmanes, ¿a qué se refiere? Cuando persiguen a los cristianos y los matan. Oh, sí, pero constantemente en las revistas, sobre todo Adventist World, nuestra revista mundial, se presentan las persecuciones y privaciones que sufren nuestros hermanos, y en algunos lugares hasta muerte. No solo en el mundo musulmán, hay en la ventana 1040 pueblos que son animistas, que sirven a los espíritus de los antepasados, donde de manera radical está prohibido también lo que tiene que ver con el cristianismo, y donde nuestros misioneros que llegan allí lo hacen corriendo riesgo de su propia vida. En el mundo musulmán, sobre todo los países que son intolerantes, hay algunos que permiten la predicación del evangelio, hasta aunque con ciertas restricciones, pero hay otros que son totalmente intolerantes, son unos pocos que se pueden contar con los dedos de la mano. En esos lugares tenemos misioneros, muchos de ellos están como maestros de idiomas, porque es la única forma que pueden ellos dar a conocer la verdad. No pueden predicar de manera abierta, pero cuando están enseñando idiomas, ¿qué texto utilizan para traducir? La Biblia, por ejemplo. Y como la palabra de Dios tiene poder, eso va haciendo su efecto. Y en lugares donde no se permite que de ninguna manera entren personas de aquí de Occidente que pudieran llevar el evangelio, porque ellos se han ido cuidando a medida que hemos estado utilizando diferentes estrategias, en esos lugares Dios está haciendo una obra directamente Él.
Hemos recibido varios testimonios que también han sido publicados en algunas de nuestras revistas globales, donde muchos musulmanes que están llegando a Cristo están testificando que en sueños se le ha presentado, al musulmán ellos dicen que se le ha presentado Isa al-Masih, que significa Jesús el Mesías en árabe. Es el segundo personaje, Cristo, que más se menciona en el Corán, que es el libro sagrado de ellos. O sea que ellos no están totalmente ignorantes de quién fue Cristo, solo que inicialmente lo ven como un profeta, similar a Mahoma, solo que para los musulmanes, cada vez que aparece un profeta, ese profeta es quien define lo que estaba bien del profeta anterior. O sea, si aparece un profeta ahora en el mundo musulmán, en el islamismo, y le dice, mire, lo que Mahoma dijo ya no tiene mucha importancia, ahora es esto. Entonces ellos comienzan a darle más importancia al último. En la Biblia no es así. Cualquier profeta que aparezca tiene que ser validado por lo que ya está en la palabra, en la Biblia. Por eso es difícil que un falso profeta vaya a burlarse de nosotros, porque tiene que ser probado a la ley y al testimonio. Para ellos es distinto. Pero está ahí. Ellos tienen conocimiento y entonces Jesús se le ha aparecido en sueño a muchos y le ha llamado, y muchos de ellos han estado aceptando el mensaje del Evangelio. Y termino con este cortito testimonio antes de dar paso a si hay otra pregunta, y es el siguiente. Uno de nuestros misioneros entró a uno de esos países que toleran, por lo menos de manera general, pero las familias tienen restricciones para que sus familiares asistan a esas reuniones, y una joven de una familia compuesta por el papá, la mamá, dos hermanos y una hermana. La hermana, la hija de estos padres, fue y escuchó el mensaje del Evangelio de uno de nuestros misioneros en una carpa allí, y ella decidió bautizarse. Le habían amenazado en su casa que no fuera a las reuniones, y cuando ella se estaba bautizando, fue la noticia a la casa. Y el papá le dijo a los hermanos que la mataran. Ellos salieron, la encontraron en el camino, le dieron una golpiza. Los vecinos le echaron agua, al rato pudo incorporarse con dolor, cojeando, y llegó hasta la casa, no murió. Pero cuando llegó frente a la casa, el papá la vio que venía y sacó una pistola y la ultimó de 3 disparos. La historia no termina ahí, porque el Espíritu Santo cuando va a hacer una obra la completa para gloria del Señor. Así que la mamá dijo, yo debo saber cómo fue que le lavaron el cerebro a mi hija para que estuviera dispuesta a morir y aceptar otra cosa que lo que la familia cree. Así que ese predicador me va a tener que decir a mí cómo le lavó el cerebro a mi hija. Eso no se queda así. Y ella fue y le pidió a él que le dijera cómo le lavó el cerebro. Fue por venganza. Y entonces, sí, exacto. Y él le explicó todo. Y al final, unos días después, ella también estaba siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ella la familia no la mató, tienen cierto respeto ya a lo que tiene que ver con padre y madre, pero le trataban con desdén, la estaban como limitando de alguna manera. Y entonces el papá le dijo a los hijos, miren, investiguen qué magia es que está haciendo ese hombre que está ahí en esas reuniones, para lavarle el cerebro a la gente. No entren, porque mire, su madre ya cayó también. Así es, no entren, pero miren por la ventana. Y ellos fueron a observar por la ventana como espías, a oír lo que él decía. Y hubo un momento que lo que ese predicador estaba diciendo era tan interesante, ellos se olvidaron que estaban como espías y entraron. Y entraron, escucharon, y a los 2 meses estaban los dos siendo bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Es tremendo eso. El papá decidió resolver la cosa él mismo. Y fue armado al lugar y dijo, esto no se va a quedar así, porque ya me han quitado, me han robado mi familia, hicieron que matara a mi hija y ahora me han robado mi familia, los que me quedan. Así que él también hizo lo mismo que hicieron los muchachos. 2 meses después, o menos de 2 meses, 1 mes y 1 semana después, él también estaba siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, piense por un momento la sorpresa que esa muchacha va a tener en la mañana de la resurrección. Aún su muerte no fue en vano. Esa sangre tuvo fruto, fue semilla que dio fruto para gloria del Señor. Dios le tiene ese regalo, porque Dios no deja que ninguno de sus hijos muera por la fe sin tener fruto, porque estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Interesante. Pastor, tengo una preguntita ahí, que yo sé que muchos de los que están ahí quisieran hacerla, pero yo la voy a hacer por ellos en esta ocasión. ¿Qué señales bíblicas considera usted más relevante para nosotros en estos tiempos? Bueno, mira que se está cumpliendo prácticamente todo lo que presenta Jesús en Mateo capítulo 24.
Sobre todo en el mundo natural ya se ha cumplido todo. En el campo político se ha cumplido la mayor parte. Pero ¿qué falta por cumplir? ¿Qué cosa será el detonante de los eventos finales? Lo que tiene que ver con la abominación desoladora, que es la ley dominical, es un detonante de todos los demás eventos. Cuando eso ocurra, cuando digan paz y seguridad, no es cuando haya guerra, es cuando no haya guerra. Exacto. Cuando de repente lleguen acuerdos de paz en Ucrania, en Medio Oriente, los lugares que siempre están bulliendo allí, que son como carderas de guerra, cuando de repente se encuentre solución a todos esos conflictos, y hasta si es posible se le encuentre la cura a algunas de las enfermedades que son amenaza global, y de repente el ser humano diga, no, pero ya, lo que era riesgo, lo que era peligro, ya, estamos seguros aquí, ya no tenemos que estar buscando vida en otro planeta, porque están buscando a ver si hay vida, si hay forma, si hay oxígeno, es para salir de aquí, porque saben que este mundo no es seguro. Y entonces, pero de repente van a llegar a un nivel de, entre comillas, solución a los problemas globales, que van a decir paz y seguridad. Y dice la Biblia que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Pero el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy Siempre bien. es bueno decir eso para entender que esa destrucción no nos incluye a nosotros. Así es, el tiempo se fue volando. Vamos a dar una oportunidad más para una pregunta del oyente, ¿ok, hermana? Y cerramos la entrevista. ¿Una pregunta? Una pregunta, hermana Marlene, levantó la mano. Quiero saber, pastor, ¿cómo será el tiempo de angustia que vivirá el pueblo de Dios? Porque habla acerca del pueblo de angustia como lo que pasó Jacob. Sí, muy buena pregunta. Ese tiempo de angustia, especialmente el tiempo de angustia previo, porque se divide en dos partes, sí. El tiempo de angustia previo y el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia previo ocurre antes de que se cierre la gracia y poco después de que se dicte la ley dominical, en ese interín, en ese medio. Por eso se le llama tiempo de angustia previo, porque es previo al cierre de la gracia. Es un tiempo cuando, como ya usted vio que se dictó la ley dominical, en ese momento usted verá eso y verá otras cosas que estén ocurriendo, como la invasión de engaño satánico, que la conocemos muy bien. Ya sabemos que el fin está cerca, que en cualquier momento se cierra la gracia, pero no sabemos cuándo. Y entonces sabemos que si tenemos pecados que no han sido transferidos al santuario celestial, entonces estaríamos perdidos. Entonces, en ese momento de lucha, de agonía mental, es así la angustia, es mental, de angustia mental, rogando al Señor, examinando nuestra vida, buscando cada falta, cada pecado que recordamos y confesándolo delante de Él. Ese será el tiempo de angustia previo, ese es el tiempo de angustia que afecta al pueblo de Dios de manera directa. ¿Cuándo termina esa angustia? Cuando se acaba la gracia y se derrama la primera plaga, porque como no hay otra señal que indique que se acabó la gracia, sino cuando caiga la primera plaga, y allí nos vamos a dar por enterado que estamos seguros y a salvo ya, que no tenemos por qué estar angustiados, porque las plagas caerán directamente sobre los que tienen la marca de la bestia, solamente, dice Apocalipsis 16, 1 y 2. Así que tan pronto nos damos por enterado al caer la primera plaga, que se terminó la gracia y que no cayó sobre nosotros la plaga, ya estamos claros y tranquilos. Por eso dice en el libro Primeros Escritos, página 282, vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Sabemos que eso viene, y la señal para abandonar las grandes ciudades en forma definitiva es cuando se dicte la ley dominical. Y entonces dice, los ángeles les proveerán comida y agua, mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Y entonces ahí comienza a contar todo, habla del decreto de muerte y dice, pero en aquel momento estarán los santos tranquilos y serenos, esperando en Dios y apoyados en su promesa. Porque de paso, después que termine la gracia, ningún hijo de Dios va a morir. No importa que lo persigan, no importa que lo encuentren, ninguno va a morir. Dios no deja, después que termine la gracia, que muera ninguno de sus hijos. Antes de que termine la gracia, después que se dicte la ley dominical y antes de que se cierre la gracia, algunos serán llamados a sellar su testimonio con sangre, como Esteban, como Juan Hus. Pero usted ve que Esteban y Juan Hus, ninguno de ellos estuvo llorando mientras lo mataban, porque si Dios lo llama a testificar con su sangre, Él le dará el poder. Amén. Si no piense ahora como usted siente una heridita y dice, ay, si me pasa, ay, si me... No piense así, porque es que si Dios lo llama, Él le dará el poder en ese momento. Así que Dios, cuando llama a alguien a sellar su testimonio con sangre, le da ese poder que le dio a Esteban. De mientras lo estaban apedreando, él estaba tan tranquilo que veían su rostro como el de un ángel, dice la Biblia. Y los que lo estaban matando era los que le daban lástima a él.
Y él dijo, Señor, pobrecito de eso que me están apedreando, no le tome en cuenta su pecado. Y ya cuando venía la última piedra, que ya con esa terminaba, él dijo, Señor, bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esa tranquilidad, si tenemos el carácter, Dios nos dará el poder. Así que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Tremendo. Así es, terminamos la entrevista, el tiempo se nos fue volando. Pastor, esta entrevista lo verán cientos de personas, algunas palabras para ellos, el llamado a la salvación y verdad, en varios lugares, en varios países llega la tecnología. Sí, para aquellos que ya forman parte del pueblo remanente de Dios, hermanos y hermanas, en cada acontecimiento que ocurre en el mundo, no entre en pánico, no tenga temor. En cada acontecimiento, en cada profecía, en cada cataclismo que ocurre en el mundo, podemos escuchar los pasos de un Dios que se acerca a rescatarnos. Amén. Y cada uno de esos eventos, cada uno de esos desastres nos recuerda que aquí no debemos acomodarnos mucho, que no puede este mundo ser nuestro hogar, que en gloria tenemos una mansión más allá del sol. Amén. Y para los amigos y amigas que nos ven, que escuchan el mensaje, el texto que dice la palabra, le hablo con la palabra de Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos que verán esta entrevista, el hermano Mercedes, gracias por su ayuda, Pastor Mario Rondón, desde República Dominicana, y su servidor René López, acá en Houston, Texas. Cerramos la entrevista y escuchamos una parte especial. Muchas gracias a todos.